Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario. Este jueves es 5 de septiembre. Como he dicho en frecuentes ocasiones, después del domingo, quizás el jueves es el día más marcadamente eucarístico, y por eso en muchas parroquias y templos se expone el Santísimo Sacramento algún tiempo, o al menos una hora por las tardes, para permitir que los cristianos puedan cultivar su vida eucarística adorando el Santísimo Sacramento expuesto en la Sagrada Custodia. Pues bien, nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios como cada día. Estamos tomando la primera lectura de la misa, que está siendo ahora una lectura continuada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Quiero advertir que me limito en estas reflexiones que hago a explicar el sentido, que a veces puede resultar un tanto oscuro o confuso del texto de San Pablo. A partir de esa explicación, cada uno debe tratar de espigar algunas ideas que le puedan llamar más la atención y permitir pues que esas ideas se retengan en la memoria durante algún tiempo, para darle vueltas, para meditarlas, para sacar consecuencias, para aplicarlas a la vida, para convertirlas siempre, sea de lo que sea lo que se trate, convertirlas en súplica, en petición al Señor, petición de gracias, petición de virtudes. Hoy de esta primera carta a los Corintios escucharemos del capítulo 3 los versículos 18 al 23, que dicen así: Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como está escrito, Él caza a los sabios en su astucia. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pues este texto, algo más breve que el de los días anteriores, tampoco reviste gran dificultad, pero empezamos de nuevo con esas dos categorías paulinas con las que él juega a lo largo del texto, que es la sabiduría y la necedad, el personaje del sabio y del necio. Estas dos categorías, sabiduría y necedad, están muy presentes en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Hay todo un conjunto de libros, de escritos del Antiguo Testamento que reflejan la sabiduría de Israel. Nada que ver con los primitivos libros de ciencia, por ejemplo, de los griegos. Nada que ver. La sabiduría en Israel es otra cosa distinta. Hombre sabio en la Biblia es el hombre que ajusta su vida a la ley de Dios. En definitiva, al querer de Dios, a la voluntad de Dios. El hombre que busca agradarle y complacerle en todo.
El hombre que se fía de Dios, y porque se fía de Dios, toma muy en serio sus mandatos y procura cumplirlos, porque sabe que su felicidad, el triunfo en su vida, de su existencia, va a venir precisamente de este sometimiento a la voluntad divina. Por tanto, aquí el sabio no es el hombre que acumula conocimientos mundanos, ya sea de filosofía, de ciencias, no tiene nada que ver. Sabio no es el que acumula conocimientos. Sabio es el que se pone en sintonía con su Creador, con Dios, quien descubre en Dios el sentido profundo de su existencia, quien llega a comprender cuál es el plan de amor que Dios tiene sobre él. El hombre que ve su vida, su pequeña y corta vida, inmersa en la providencia amorosa de Dios. Ese es el sabio. Y necio es el que sólo atiende a un razonar humano, el que cifra el éxito de su existencia en alcanzar triunfos humanos en las cosas que se propone, alcanzando aquellas cosas que los humanos ambicionan, que son, en primer lugar, las riquezas materiales, riquezas económicas, pero también, por ejemplo, riquezas intelectuales, deseo de títulos, de competencias. Después, riquezas, pues el deseo de ser estimado por ellas, por todo lo que sé, por todo lo que tengo, por todo lo que puedo, es decir, porque tengo más de lo que sea que los demás, creo que debo ser reconocido y aspirar a puestos de honor y a sentarme más alto que los hermanos, y que mi opinión tenga que ser más escuchada y más seguida que la de otros, que tienen menos. Y, en tercer lugar, es la aspiración a ganar con todo esto, mediante todo esto, teniendo más y siendo más, alcanzar más poder, más capacidad para dictar las reglas a los otros, para conseguir que los otros hagan lo que yo quiero, aunque sea para su bien, pero que hagan lo que yo quiero, que mi voluntad se imponga sobre la de los demás. La soberbia. Por tanto, la codicia, la vanidad, la soberbia, son esas tres estrellas en las que muchos hombres necios, según San Pablo, según la Escritura, cifran el éxito de su existencia. Evidentemente, el hombre que a través de las riquezas y de las vanidades aspire al poder, en definitiva está tratando de ocupar el lugar de Dios. Trata de ser él el obedecido, el que la vida de los otros gire en torno suyo. Por tanto, es ese pecado capital, primigenio y fundamental. Ahí tenemos ya perfectamente dibujados quién es el hombre sabio, en primer lugar, y quién es el hombre necio. Pablo exhorta a los corintios, porque estas cosas hay que recordarlas continuamente. Que nadie se engañe. Son muy fáciles los engaños en el camino cristiano. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Necio según este mundo, porque así como para el mundo hay una necedad y una sabiduría, también en el plano del hombre espiritual, el hombre dirigido por el Espíritu, hay una necedad y una sabiduría. En el plano humano, quien se cree sabio, pues que se haga necio, lo que él piensa que es ser necio, y quizás a través de esa necedad que se manifiesta en el desprecio de las ambiciones, en el sometimiento del orgullo, pues quizás a través de esa necedad alcance
la verdadera sabiduría. Porque, concluye Pablo, la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como está escrito, Él caza a los sabios en su astucia. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. No sirven para nada, no tienen importancia. La comunidad de Corinto, que vive en una ciudad muy próspera, muy rica, puede tener siempre la tentación de poner su confianza, su ambición y el sentido de su vida en sobresalir. En las riquezas o la vanidad, el creerse mejores, el despuntar incluso en el plano espiritual como los más santos, los mejores servidores de Dios, cualquier cosa que termina disgustando a Dios y alejando de Dios y cayendo en esa necedad humana que se criticaba. Que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. ¿De qué sirve poner la confianza en los hombres poderosos y ricos e influyentes de Corinto? Que nadie se gloríe, es decir, que nadie busque la gloria en estos hombres, buscando ventajas, ni siquiera en favor de la Iglesia. No. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. No tenéis que pedir nada ni hacer jugar vuestras influencias, las recomendaciones, las amistades. No tenéis necesidad de ello. Todo es vuestro. Vuestro es Pablo, el que escribe estas líneas, que se ha dado a Cristo, y dándose a Cristo se ha dado también a vosotros. Vuestro es Apolo, que ha venido a regar lo que Pablo plantó. Vuestro Cefas, el apóstol que fue puesto a la cabeza del colegio apostólico por el mismo Señor nuestro Jesucristo, Simón Pedro, Cefas. Vuestro es el mundo. Todo ha sido creado por Dios y entregado a los hombres como regalo. Pero el mundo no tiene que esclavizaros. Tenéis que ser señores del mundo. Y como señores del mundo, no estar atados a él, vivir en pura dependencia del mundo. Vuestro es el mundo, vuestra la vida. Y como es vuestra la vida, tenéis esa capacidad de entregarla. Y de entregarla al único Señor, a quien merece la pena entregar la vida. El único que es capaz de guardar vuestra vida para la eternidad. Vuestra la muerte igualmente. Esa capacidad de morir al mundo, de abrazarnos a la cruz de Jesucristo, el crucificado, para seguirle. Vuestro lo presente y lo futuro, porque Dios es el alfa y la omega, Cristo lo es el alfa y la omega. Dios está en el hoy y Dios estará en el mañana acompañándoos. Y vuestro pasado, misericordiosamente, lo borra Dios. Pero en el presente, con Él estáis, porque el presente es el tiempo de Dios, es el hoy eterno de Dios y es el tiempo del contemplativo, del cristiano, del sabio, según Dios. Y el futuro, pues preñado de esperanza, también es vuestro, porque amáis a Cristo. Todo es vuestro, termina resumiendo Pablo. Y vosotros de Cristo tenéis esa capacidad de daros a Cristo, a quien llamáis Señor. Y Cristo de Dios, puesto que es su Hijo, y Él puede llamarle verdaderamente Padre mío. Pues vamos nosotros a tener presente estas enseñanzas, vamos a aprender dónde radica la sabiduría cristiana. Puede ser verdaderamente sabio, espiritualmente hablando, una persona que tenga muy poca formación y muy poca cultura, pero que ame mucho. Una persona iletrada, ignorante, puede amar más que un gran doctor en teología o en cualquier otra ciencia o disciplina humana. Y ese hombre ignorante, si ama más, será más sabio. Y en eso
tenemos nosotros que emplearnos, y esa tiene que ser nuestra meta y nuestro objetivo en la vida, aprender a amar y a aceptar el amor de Dios que gratuitamente se nos da en Cristo nuestro Salvador. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa. Desde el pasado lunes comenzamos a leer de forma continuada a San Lucas. Hoy, del capítulo 5, los versículos 1 al 11, que dicen así: En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio a dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. En este evangelio se nos narra una pesca milagrosa que no podemos confundir con esa pesca milagrosa que relata el Evangelio de San Juan en su último capítulo, en el capítulo 21. En esa pesca milagrosa que relata San Juan, es Cristo resucitado, de pie en la orilla, el que manda a los discípulos que echen a la derecha de la barca y allí encontrarán. Pero aquí no, se trata del comienzo de la vida pública de Jesús, cuando sus apóstoles todavía se están empleando en faenas de pesca. Se habla de dos barcas. Una de ellas, a la que Jesús sube, era la barca de Simón. La otra barca, al final se nos dice
que era la de Santiago y Juan, que eran compañeros de Simón. Esa barca a la que hace señas Simón desde la suya para que le ayudaran, para que vinieran a echarles una mano, porque ha sido la de Pedro, la barca que lleva a Jesús, la que ha logrado henchir sus redes de peces hasta el punto de que parece que van a reventar. ¿Por qué Jesús ha subido a la barca de Simón? En principio no ha sido con el objetivo de salir a pescar, sólo ha pedido que aparte la barca un poco de tierra, que se quede flotando en el agua cerca de la orilla. Recordemos que es el lago de Genesaret, que no es un mar cuyas olas producen un ruido tal que impediría escuchar a las gentes. Es un lago que en ocasiones se verá sometido a grandes tempestades por tormentas que se desatan, pero que normalmente es apacible. Y desde la barca de Simón, Jesús predica, usa su barca como púlpito para que resuene su palabra. Hoy en día, la Iglesia Católica, que es la barca de Pedro, barca de salvación, es también el púlpito, la cátedra, desde donde resuena la palabra del Señor. Jesús enseña a la gente, y sólo cuando termina esta enseñanza, con esa admiración y esa escucha atenta de Simón, que renuncia al lucro que le puede proporcionar la pesca solamente para prestar ese favor a Jesús y escuchar al Señor, que le deja realmente con la boca abierta. El Señor quiere recompensar esa generosidad de Simón Pedro y le invita a remar mar adentro y volver a echar las redes. Simón Pedro se excusa, probablemente ya no era la hora de la pesca, y de hecho habían estado trabajando durante la noche sin éxito. Pero lo importante es que no trata de convencer a Jesús con su sabiduría de pescador experimentado, sino le dice: por tu palabra echaré las redes. Y esa obediencia y esa escucha de la palabra le da una fecundidad y una ganancia absolutamente inesperada. Nosotros no le diremos como Simón a Jesús: apártate de mí. Le diremos por el contrario: Señor, acércate a mí, llévame de la mano, guíame con tu luz, precisamente porque soy un hombre pecador y te necesito a mi lado. Vamos entonces a hablar con el Señor y expresar lo que se nos ocurra con esa confianza del amigo que habla con su amigo. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.